Hola, ¿cómo están amigos? Les habla su amigo Rubén Medina. ¿Cómo han estado? Ahora vamos a hablar sobre un tema que me han preguntado sobre si existen los demonios, si existen agentes endemoniadas, si hay exorcismos, qué pienso sobre ese tema. Y realmente pues he encontrado en la Biblia varios versículos donde hablan sobre ese tema y bueno, yo creo que todas las personas hemos tenido experiencias, entre comillas, sobrenaturales. Bueno, yo digo que todas porque yo las he tenido, pero también hemos escuchado sobre gente que les ha pasado algo, o gente que han escuchado algo, o gente que han visto algo. Ahora en internet encuentran muchas cosas, pero ¿será verdad? Les voy a comentar. Yo en lo particular, yo nací en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey, en una casa ya antigua, que las personas que vivían anteriormente allí, incluyendo mis papás, ellos decían que era una casa de monjas y que allí pues habían pasado muchas cosas. Con el tiempo se hizo casa habitación, era una casona enorme con un patio adelante, un patio atrás. La entrada era un pasillo largo como de 6 7 metros, angosto, y luego llegabas al patio, y luego llegabas a las casas, y luego un pasillo al costado, e ibas hasta el patio de atrás y otras casas. Eran como unas 15 casas, bueno, 15 departamentos, que con el tiempo mamá se encargaba de rentarlos. En esta casa se oían ruidos extraños, se oían puertas que se cerraban, que se abrían, se oían pasos, se oía la puerta de la calle. En lo particular, yo nací con todo eso, entonces primero sí me daba miedo, pero yo creo que después de tanto escucharlo como que me acostumbré a eso y ya no era tanto el miedo, sino los tomaba como algo normal, porque pues ahí vivía. Lógicamente la gente o mis amigos de aquel tiempo de secundaria pues ni de chiste querían estar en la casa porque tenían miedo, y menos de noche. Si iban de día, pues si era de noche pues se iban, ¿verdad? Pero para mí era algo natural, porque viví con eso y me pasaron muchas cosas. Unas cosas las que les puedo yo contar fue que cuando yo estaba en la secundaria, yo creo que en primero, sí, en primera de secundaria, yo llegué a la casa como eso a las 5:30 de la tarde, llegué a la casa y me fui a mi cuarto a ver una caricatura. No había nadie en la casa, pero en la casa había inquilinos, y con el tiempo los inquilinos ya antiguos se hicieron como familia, pero ellos hacían bromas. Entonces, una ocasión yo estaba en mi cuarto y oí que me tocaban la puerta. Yo, pues naturalmente fui a abrir la puerta y no era nadie. Me regresé a mi cuarto y me puse a ver las caricaturas y otra vez lo mismo, me tocaban la puerta. La tercera vez yo dije, estos me quieren asustar, porque eran bien bromistas. Entonces lo que yo hice fue, me regresé a mi cuarto, me tocaron otra vez, fui corriendo, abrí la puerta, no era nadie. Entonces lo que hice fue quedarme en la puerta y agarrar la manija de la puerta. Y yo dije, bueno, yo pensé, ahorita que toquen la puerta, pues cuando me toquen yo la abro y les grito y los voy a asustar. Fue lo que yo pensé. Entonces agarré la manija y ahí estoy esperando. Y de repente se oyó. Y en el segundo golpe, pues abrí la puerta y no era nadie. Y pues me asusté porque era la primera vez que yo estaba enfrente de un ruido y abrí la puerta, y yo quiero suponer que allí había alguien espiritualmente, sí había alguien, y me asusté. Bueno, crecí con eso. Y hay más anécdotas, yo creo que unas fuertes y de todo. Pero vamos a hablar sobre el tema. La gente me preguntaba sobre qué creía sobre las gentes endemoniadas. Bueno, la Biblia sí habla sobre las gentes endemoniadas, pero vamos al principio. Si tú crees en Dios, como yo creo en Dios, entonces que tenemos que creer en el diablo. O sea, si crees en lo bueno, crees en lo malo. Si crees en los ángeles, pues también vas a creer en los demonios. Si crees en lo natural, vas a creer en lo espiritual. Así es sencillo. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, encontré muchos versículos donde hablaba sobre ese tema, y después de eso me interesó más y descubrí muchas cosas. Descubrí bastantes cosas. Por ejemplo, aquí en Monterrey, en el centro de Monterrey, en las noches, a las 12 de la noche, en una iglesia católica, ahí hacen exorcismo. No voy a decir el nombre, pero hacen exorcismos. Y eso lo supe por una hermana mía, pues muy católica. Y yo, bueno, mis papás ellos querían que yo fuera, pues, padre de una iglesia. Me enviaron pues se puede decir como a un internado. En aquel tiempo cuando estaba chiquillo de 7 8 años, a aprender la Biblia,
pero lo que aprendí me hizo inclinarme al cristianismo, porque cada cosa que yo leía le preguntaba al padre y el padre me decía, no, Rubén, es que tú tienes que enfocarte en lo que yo estoy hablando o en lo que estamos diciendo en las pláticas de la Biblia. De ahí vas a aprender, pero tú no nos vas a preguntar a nosotros. Y yo leía la Biblia y les preguntaba hasta que me incliné al cristianismo. Como a los 7, 8 años llegué a una iglesia cristiana y desde esa vez estuve allí y después comprendí que pues no era una religión, es una relación con Cristo. Entonces vamos a hablar ahora sí de lleno sobre el tema. Miren, yo encontré muchos versículos, pero hay un versículo en Marcos 6 al 11. 6 al 11 donde Jesús llega a una isla y está un endemoniado. Cuando Jesús pone el pie sobre la isla, en ese momento el endemoniado corre y va y le dice, ¿qué quieres con nosotros, Jesús? Todavía no es nuestro tiempo. ¿Nos vienes a atormentar antes de tiempo? Y Jesús le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? La persona o el endemoniado le contestó a Jesús, no llamamos legión porque somos muchos. Esto quiere decir que dentro del cuerpo había muchos demonios en él, ¿verdad? Entonces le dijeron, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Mejor échanos a esa manada de cerdos. Así le dijeron. Vamos a leer el versículo para leerlo tal cual y vamos a explicarlo. Marcos 5. Vamos a ver, Marcos 5 del 6 al 11. Vamos a ver, Marcos 5 del 6 al 11. Vamos a leerlo. Ok, dice, cuando vio pues a Jesús a lo lejos, corrió y se arrodilló delante de él. El demonio se arrodilló delante de Cristo. Esto quiere decir que hasta los demonios se arrodillan. Y esto que vamos a leer es muy importante para lo que yo he entendido y he comprendido. Y yo he orado por mi casa. Bueno, entonces dice, capítulo 5, y siempre de día y de noche andaba, vamos a ver, más atrás, desde el 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, o sea, una persona endemoniada. Capítulo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún en cadenas. Eso quiere decir que era un demonio muy fuerte. Capítulo 4, porque cuantas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Era increíble, los demonios tienen mucha fuerza. Imagínense, despedazar las cadenas y desmenuzar los grillos que tenían en los pies. Siempre de día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose él mismo con piedras. Cuando vio Jesús, corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó, respondiendo diciendo, yo me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí en el monte un gran hato o manada de cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Cuántos demonios eran? Y el hato de cerdos o la manada de cerdos se precipitó al mar por un desempeñadero y en el mar y se ahogaron. Los que estaban allí criando los cerdos se asustaron y le pidieron a Jesús que se fuera de allí. Pero lo importante es que el demonio reconoció a Jesús antes de que él hablara, porque dice la palabra, cuando él puso un pie o bajó de la barca y puso un pie en tierra, el demonio vino corriendo y ¿qué hizo? Se arrodilló delante de él, se arrodilló. Aún así los demonios se arrodillan delante de nuestro Señor.
y le dijo, ¿qué quieres con nosotros? Aún no es nuestro tiempo, ¿nos vienes a atormentar? Si es así, no nos atormentes, mejor envíanos. O sea, yo creo que le quiso decir, no nos envíes al juicio, mejor envíanos a la manada de cerdos. Y la manada de cerdos, ahí se fueron, que eran, dice la palabra, como 2000, eran muchos, y se ahogaron. Eso quiere decir que sí hay espíritus malos, y si hay personas endemoniadas, sí los hay. O sea, es increíble, pero sí los hay. Pero bueno, hay otro pedacito en la Biblia que también me hizo entender lo que ahora yo sé de mí en Cristo, para poder explicarles un poquito más sobre el tema de los endemoniados y sobre todo ese tema. Hay un pedacito en Judas, capítulo 1, versículo 9, vamos a verlo. Vamos a ver Judas 1, versículo 9. Este pedacito es donde el diablo y el ángel Gabriel se están peleando por el cuerpo de Moisés. Se están peleando por el cuerpo de Moisés. En el capítulo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino nada más dijo, que el Señor te reprenda. Y el diablo se fue. Es fácil. Pero tenemos que entender quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Porque aquí lo que yo les quiero dar a entender es que los demonios saben quién eres tú. Si tú eres una persona cristiana, no quiero decir que católico no, pero si eres una persona que hiciste tu oración de fe, aceptaste a Jesús en tu corazón, sabes y entiendes que Jesús es la única puerta donde podemos entrar al reino de Dios, que es la única persona que nos puede perdonar nuestros pecados y que nos puede dar salvación, en ese momento tú eres hecho hijo de Dios y eres reconocido por los demonios. O escúchalo bien, eres reconocido por los demonios y eso tiene gran poder. Para lo que vamos a platicar abundantemente, tiene gran poder. Nosotros tenemos, miren, vamos a leer Lucas. Puedo grabar nada más 15 minutos, así que me va a dar tiempo. Van a ser varios videitos, pero vamos a ir a Lucas para hablarles sobre lo que les estoy comentando. Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Lucas dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dije ahorita? Que Dios nos da autoridad dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y endemoniados, para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Bueno, ya lo demás es diferente. Bueno, es sobre el tema, pero yo lo que les quería comentar es que Dios te dio autoridad. ¿Sabías que te dio autoridad sobre qué? Sobre los demonios y sobre las enfermedades. Entonces, si Dios te dio autoridad y les dio autoridad sobre los demonios, quiere decir que sí existen los demonios. Y hay personas endemoniadas, aún hoy en nuestros días. Pero yo lo que les estoy comentando y les quiero explicar que los diablos conocen quién eres tú y saben que tú tienes autoridad. Si tú no sabes cómo usar tus armas contra ellos, te van a hacer garras. Oílo bien, te van a dar una buena tunda. Entonces tienes que entender y saber lo que yo le estoy comentando, porque va a ser, yo creo que una plática, unos 3-4 videos, porque hay mucha gente que sí escucha cosas, sí oye ruidos, sí le han pasado cosas en sus casas, e inclusive yo aquí en mi casa también lo he vivido, pero yo creo que a lo que yo he estudiado, bueno, a lo que yo aprendí, bueno, mejor dicho, a lo que Dios me ha enseñado, cuando yo leo la Biblia, yo he podido sobrellevar todos esos temas, aunque yo desde pequeño les comento, yo tuve una experiencia donde yo vivía en una casa donde se veían grandes cosas, pero yo quiero creer que todo ese tiempo que yo estuve allí, que me acostumbré a esos ruidos, pues sí me da miedo, pero no tanto. Pero cuando yo encuentro en la palabra todo eso que le estoy leyendo, me abre la mente a que, oye, el plano espiritual, los demonios, sí hay. Y aparte la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no contra carne, sino contra huéspedes y espíritus de maldad que están en los lugares ocultos o lugares que no son celestiales.
Eso quiere decir que nosotros tenemos lucha espiritual diariamente, pero mucha gente no lo entendemos o no lo sabemos. Hasta aquí voy a cortar este video, porque no puedo subirlo de 16 bueno, no puedo pasarme de 15 minutos porque no lo puedo subir. Entonces van a ser varios videos, ¿ok? Síganme en el siguiente video porque creo que el tema va a estar muy interesante. Y lo que les voy a leer sobre la palabra, espero que lo hayan leído ustedes y si no, búsquenlo y encuéntrenlo. Bueno, nos vemos en la segunda parte.